A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रेला ता मैं जा जित भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखया कोई उठे कोसी समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, con el sueño un poco trastornado, pero bien. ¿Trastornado por el cambio de hora de la semana pasada o porque estás perdiendo los hábitos? No, yo creo que es un poco por el follón porque me acosté a las 12, me levanto a las 2:30 y ahora tengo sueño otra vez. O sea que, es importante dormir bien. Mucha gente. Sí, es importante dormir bien en esta época. Sí, duermo a trozos, pero bueno, es lo que hay. También a lo mejor es cosa de la edad, ¿eh? Dormir mejor y dormir peor tiene mucho que ver con el momento vital. Esto que escuchábamos de Turquía, estaba pensando en la de normas de diplomacia internacional que están saltando por los aires, que tienen casi más que ver con la educación y con la legalidad que con la diplomacia, ¿no? ¿Cómo que han reevaluado la situación? Están sencillamente requisando un cargamento que ha pagado un país, ¿no? A ver, sí, son turcos. No, que la fabricación es turca, o sea, no es un avión que aterrizó en Turquía de paso y lo han secuestrado. Son turcos y lo que cambió la legislación turca para impedir que se exportaran productos que pueden necesitar Turquía. Bueno, sí, evidentemente ahora mismo nosotros lo necesitamos más que ellos, pero ha ocurrido en Tailandia que un cargamento de mascarillas para Alemania, que Alemania había pagado, lo han secuestrado los tailandeses y se lo han dado a los americanos. O sea, eso sí que es piratería. Además, piratería es la palabra que utiliza el gobierno alemán. Sí, es verdad. Oye, ¿tú eras fan de Luis Eduardo Aute? Mucho. Creo que no me entristece una muerte tanto desde la Bordeta. No me digas. La verdad es que significa mucho, porque yo creo que mucha gente piensa que es música, Aute es música, y Aute es mucho más, Aute es política, Aute es pintura también, lógicamente, ¿no? Sí, en una época muy bonita de la transición, en donde también desde la música, desde los conciertos se hacía bastante política y se empujaba por la democracia. Aute quizás es el más completo de todos, porque hacía, como explicabas, más cosas, ¿no? A mí me gustan mucho sus canciones y el momento que supe que había muerto, coloqué La Belleza, que es a mí la canción que más me gusta. El Alba es la más política, sin duda, pero me gusta mucho La Belleza. Es un tipo que yo le tenía muchísimo cariño. ¿Le llegaste a conocer? No, asistí a conciertos, pero conocerle no le conocí. Bueno, vamos con lo nuestro, venga. I've been walking the streets of this ghost town with a bottle of drag clenched in my fist, so I ain't gonna be lonely tonight. 'Cause we're hot when we're cold, and love's rivers go wide. You turn around and say that this is crazy and useless. Well, all these excuses, who they all want me to be. And I don't know why you love me, then leave me. I drink till I'm sober again. And I don't know. Mira, te coger una canción que se llama Sin Esperanza, Ramón. Hombre, tampoco quiero resistir, que ya estamos un poco cansados, ¿no? Pero bueno, la elegí sobre todo por la voz y bueno, sí, no es una canción muy positiva en el título,
pero yo creo que sí, es la voz que nos transmite emoción. Sí, sí. El domingo pasado viajamos a África, es un continente especialmente vulnerable a la pandemia del coronavirus. Hoy queríamos ir a América Latina, sobre todo a un lugar en particular, pero toda ella es una región con un sistema de salud público muy precario que puede convertirse en otra de las grandes víctimas de esta crisis sanitaria. Los 5 países con más enfermos son Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú, pero los fallecimientos ya se extienden por prácticamente todo el continente. Hay muchos países de Latinoamérica, Ramón, que no están preparados sanitariamente para la propagación de este virus, incluso los países que parecen estarlo, como Argentina. Fíjate lo que se contaba ayer desde Buenos Aires, ¿no? Esas colas en las que la gente lógicamente se va a contagiar solamente para sacar dinero del banco, ¿no? Podemos estar ante un escenario diferente, pero también muy complejo, como el africano, ¿eh? Te estoy leyendo El genita pálido, que es un libro de Laura Spinells que trata sobre la gripe española, la mal llamada gripe española, y es increíble cómo estamos repitiendo exactamente los mismos errores. Brasil, por ejemplo, que tiene ya casi 30.000 contagios, es el más afectado todo el continente tiene 30.000, Brasil tiene 10.000 y 445 muertos. Pero en Brasil está repitiendo el esquema negacionista de la gripe española, aupado por un presidente, Bolsonaro, que parece más un psicópata que un presidente, porque está animando a la gente a que se enferme. Y el segundo país es Ecuador, con 3.500 casos, 172 muertos, pero creo que la mayoría son en Guayaquil, donde la situación es dramática, con muertos por las calles. Sí, queríamos fijarnos en ese lugar de Ecuador. Es una ciudad que está viviendo un auténtico drama. Guayaquil ha superado el récord de muertos en América Latina y lucha contra el reloj para darles un entierro digno. Saludamos a la periodista Isabela Ponce, que es editora y cofundadora de GECA Ecuador, el primer medio digital independiente de ese país. Isabela, buenos días y gracias por atendernos hasta ahora al teléfono. No, pues parece que no tenemos esa comunicación telefónica. Sí que la teníamos hace un momento. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahora te escuchamos, Isabela. Gracias por estar ahí. A las imágenes, Isabela, de ciudades vacías en todo el mundo, desde Guayaquil han surgido varios vídeos sobre personas que mueren en la calle y cadáveres esperando días para ser recogidos. Sé que algunos vídeos eran falsos, pero no sé si alguno de ellos es verdadero. Así que háblanos un poco de cuál es la situación ahora mismo. Claro, es difícil que yo pueda decir todos los videos son verdaderos, todos los videos son falsos, porque hay que señalar uno por uno y poder combatir la desinformación, que también es un virus gigante que se vive en el mundo y Ecuador no es la excepción. Pero es muy lamentable decir que algunos de los videos que yo he visto he podido confirmar la veracidad y tienen estas imágenes muy impactantes en la que hay cadáveres en las calles, hay cadáveres, por ejemplo, en las veredas, afuera de las casas, que los mismos familiares han sacado a la vereda por temor a contagiarse o todo lo que está alrededor de la muerte, y no han podido ser recogidos a tiempo por el colapso en el sistema de salud. Entonces, ha muerto mucha gente en las casas y todas esas personas no han sido sometidas a la prueba del COVID, entonces no son contabilizadas. Esta semana la autoridad que está a cargo de recoger los cadáveres y darle sepultura dijo que estaban recogiendo cerca de 150 cuerpos al día. Y estas cifras no son las que se cuentan, que mencionaron hace un momento, de esas 172 que murieron por coronavirus. Entonces hay un subregistro muy grande y esta situación muy dolorosa de la gente que tiene que dejar los cadáveres en las calles, mucha gente muy pobre, sin la capacidad de poder gestionarlo por ellos mismos. Entonces esperan que el gobierno, el Ministerio de Salud, quien está a cargo en este caso, hay como un equipo de autoridades que está atendiendo la situación, pero sí es grave. No puedo decir, no estaría muy mal decir o negar que todo es falso. Es un país con unos 17 millones de habitantes, si no recuerdo mal, Sí. y un sistema sanitario, sistema sanitario funerario, por lo que cuentas, que están colapsados por completo entonces. Sí, o sea, el problema es una capa de problemas, pero no se pudo dar, no se está dando la atención a tiempo a todas las personas. O sea, cuando recién empezó la emergencia, existe todavía esta línea de
consulta al Ministerio de Salud, que muy pronto, pero muy pronto ya estaba saturada. Entonces mucha gente ni siquiera recibió la atención a tiempo, y ojo, que no podemos decir que todas estas muertes, que esos 150 cuerpos diarios, estén directamente asociadas con el coronavirus, pero simplemente no llegaron a ser atendidos, no llegaron a recibir ni atención domiciliaria, ni a poder llevarlos a los hospitales, porque no había ambulancias. Entonces sí es un círculo vicioso que hace que la situación esté así. Entonces hay otro problema también con el manejo de cadáveres en un hospital particular en Guayaquil, en el que siguen falleciendo personas, pero las personas que fallecieron hace 9 y 10 días no se estaban aplicando los protocolos de manejo de cadáveres en ese momento, y hay familias que esperan 10 días después que les entreguen los cuerpos de sus familiares. Y hay ahí un problema gigante, otro problema asociado más allá de lo que vemos en el tema de las calles y los cadáveres que mueren en los domicilios, que es, como dije hace un momento, otro subregistro. Estamos hablando, Ramón, de gente que saca sus cadáveres, los cadáveres de sus familiares, a las calles en las que viven. Es una imagen que es terrible, ¿eh? Sí, son las mismas imágenes que relata el libro que antes he contado, El jinete blanco, de hace 102 años. Es increíble. ¿Por qué Guayaquil y qué es lo que ha hecho el gobierno, qué está haciendo el gobierno para prevenir la expansión de la pandemia? El 16 de marzo ya se declaró el toque de queda, o sea, estamos en el día 20 más o menos, pero lo hizo el 16, pero 4 días antes ya empezó a poner medidas restrictivas. Yo podría decir, o lo que se ha demostrado es que quizás estas medidas restrictivas no fueron lo suficientemente duras en el comienzo. Eran medidas como que no haya aglomeraciones de más de 30 personas, por ejemplo. Pero directamente en Guayaquil, concretamente, ese fin de semana que había esas medidas, se llevaron a cabo, por ejemplo, 2 matrimonios, 2 fiestas de bodas, ¿ya? Estamos hablando de cientos de personas aglomeradas en un espacio pequeño. Luego el gobierno tuvo que intervenir e interrumpir esos matrimonios súper concretos. Entonces, muy pronto, en ese momento ya había la paciente cero, que se descubrió el 29 de febrero, pero el comienzo fue muy fácil, como que era más sencillo mapear cómo se iba expandiendo, porque esa señora llega y no hay ninguna precaución todavía en los aeropuertos y tal, y cuando ella lo detectan, ya que ya le hacen una prueba y que tenía coronavirus, ella había estado en contacto como con 80 personas. Entonces, obviamente, fue una expansión demasiado grande. Por otro lado, hubo un fenómeno que sí se ha hablado, pero es muy difícil de medir ahora, es que en Europa, especialmente en España, un grupo no pequeño de jóvenes estudian allá. Cuando todo explota en España, muchos padres hicieron que sus hijos regresen a Ecuador, como por temor de todo lo que estaba ocurriendo, y cuando llegan a Ecuador, no todos cumplen la cuarentena debida. Y sí hay una expansión como bastante focalizada en ciertos barrios específicos. Entonces, de repente hubo este foco. Ahora, Guayas, la provincia donde el Guayaquil es capital, tiene casi el 70% de todos los casos de Ecuador. Entonces, estos hechos que les cuento específicos, más, y debo decir, esta es la parte más dolorosa, la desobediencia o la falta de tomarlo como muy seriamente, afectó. Y ahí hay otra capa de complejidad que no podemos comparar el seguir las reglas o una cuarentena cuando se vive en una pobreza extrema, como en algunas zonas de Guayaquil, donde hay una casa muy pequeña de caña y viven 6, 8 personas. No puedes esperar que las 6, 8 personas estén encerradas en una casa donde hay un cuarto o ni siquiera hay separación de cuartos. Y también son personas que viven de una economía muy precaria del día a día, del comercio informal. Entonces, todas estas restricciones por diferentes razones que he mencionado, no fueron cumplidas de una manera estricta. Entonces se dio como este fenómeno que no se ha dado en otras ciudades, y
porque por las medidas restrictivas del 16 de marzo, al parecer no hay otro foco como el que se dio en Guayaquil. Isabela Ponce, que es editora y cofundadora de GK Ecuador, el primer medio digital independiente de ese país. Isabela, mil gracias por estar al teléfono a esta hora en tu país. Un abrazo fuerte y mucha suerte con todo. A ustedes, gracias. Hasta luego. Gracias. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky... Claro, Ramón, es que siempre decimos esto de, no, es que en mi casa estoy bien porque tengo 3 habitaciones, no, es que en mi casa estoy bien porque tengo 2, no, es que en mi casa estoy bien porque vivo solo. Y luego empezamos a pensar en los que no tienen habitaciones, en los que están con quien no quieren estar, y luego puedes seguir bajando escalones y situarte, lo que decía esta mujer, ¿no?, en esa choza de paja en la que viven 6 personas. Sí, y seguramente sin agua corriente ni electricidad. No sé, la situación es terrible para muchos sitios de América Latina y de África, pero también aquí en España hay mucha gente que no está en las condiciones no es una epidemia que es para todas las clases sociales. No se pasa igual con dinero que sin dinero, con Netflix sin Netflix. Como decías antes, con la gente que quieres estar o no. El otro día una mujer asesinada en Las Palmas, me parece. Los casos de malos tratos que está viviendo con su maltratador, pues son terribles. Oye, quería hablar un poco contigo también de liderazgo político. Al norte de Ecuador, muy al norte de Estados Unidos, por fin deja de reírse casi del virus chino, como insistía en llamarlo Trump, ¿no? Algo de sentido común y algo de ciencia parece que se va imponiendo poco a poco en la Casa Blanca. Son semanas y semanas de negación de la situación del presidente Trump, y ahora parece que da un pequeño giro en su política, endurece las medidas restrictivas, siempre con esa arrogancia que le caracteriza, ¿no? Pero sigue sin dar la orden, que primero de movilizar los bienes, implicar al Estado federal, está dejando la cosa en los gobernadores, está peleado con los gobernadores demócratas. El sentido común yo creo que es un poco aventurado todavía, pero sí. Lo que sí está consiguiendo es que le funcione una especie de amnesia, incluso en Fox, que por cierto le han puesto una demanda a Fox por mentir al principio, que estuvo mintiendo durante varios meses sobre esto, diciendo que no era nada, que esto era una cosa de los partidos del Partido Demócrata, de la izquierda. Bueno, pues él ha conseguido que la gente se olvide de todo esto y no sé, está empezando a subir las encuestas. Sí, queríamos hablar de eso, de la memoria de los votantes, ¿no?, de la capacidad de perdonar auténticas barbaridades, porque los norteamericanos están cerrando filas en torno a su presidente. Las encuestas son favorables a su reelección más que nunca antes, ¿no? Y encima suma eso que el contrincante y posible rival político, que es el demócrata Joe Biden, pues está absolutamente desaparecido, tiene toda la dificultad del mundo para atraer cualquier atención del público. Obviamente la convención demócrata se ha aplazado, no se sabe muy bien ni cuándo se va a celebrar, ni mucha gente se acuerda de que hay elecciones, pero desde luego de Biden no se acuerda nadie. Así que todo lo que antes considerábamos que formaba parte del liderazgo político, como puede ser el carisma, los ideales, todo esto salta por los aires, da exactamente igual. Parece que los votantes se apoyan en otras cosas para elegir a sus líderes. Saludamos a Ángel Castiñeira, que es director de la Cátedra de Liderazgos y Gobernanza Democrática en ESADE. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Muy buenos días. Pues aquí también confinado como vosotros, me imagino. Sí, desde luego. Oye, Ángel, ¿cualquiera puede ser un líder político ahora, no? ¿O se necesita cierto apetito para el poder? Yo, bueno, creo que hay que diferenciar entre ser líderes en tiempos de paz, donde seguramente la buena gestión y la transacción es importante, e intentar liderar en tiempos, no diré en tiempos de guerra, pero sí en tiempos de crisis. Esa primera me parece que es importante. Y segundo, a pesar de que en las democracias teóricamente todo el mundo tiene capacidad para acceder al poder, yo creo que hay un elemento aristocrático en la democracia que nos hace ver que no todo el mundo sirve para todo. Y entonces yo creo que en el liderazgo político se necesitan un conjunto de competencias, también en las democracias, que permiten afrontar mejor situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? ¿Tú crees que es cierto ese viejo axioma de que la derecha sabe perdonar mucho mejor que la izquierda? ¿Los votantes de izquierda exigen más responsabilidades a sus líderes?
Perdón, es que no te he oído muy bien. Se ha cruzado aquí con otra voz y no se ha oído muy bien la pregunta. Te preguntaba si tú crees que es cierto esto que se dice a veces, que la derecha perdona mejor que la izquierda. Los votantes de la derecha saben perdonar mejor cualquier cosa que hagan sus líderes, bueno, ¿no? Os oía ahora comentar justamente lo del presidente Trump y las encuestas. Y yo creo que, claro, aquí depende del momento en que se haga el juicio, pero que, por ejemplo, a pesar de que pueda tener una encuesta favorable el presidente Trump y su votante sea mayoritariamente de derechas, por decirlo de una manera simple, al final va a haber dos tipos de impactos inmediatos que tendrán un papel muy importante. Uno va a ser el impacto sobre las vidas humanas y la salud, y el segundo va a ser sobre la propia economía. Entonces, no sé si me oís bien, porque yo os oigo de fondo, os oigo de fondo unas voces de varias personas hablando. Pues sí. Alguien nos está interceptando la conversación, no sé muy bien quién, pero tú te escuchas perfectamente. ¿Qué debe tener un líder en tiempos de crisis como ahora? ¿Cuáles son los valores que debe tener ese líder? Sí, yo creo que no hay, evidentemente hemos vivido en los últimos años crisis de naturaleza muy diferentes. Simplemente por recordar las más recientes, desde el 11 de septiembre del año 2001, que era una crisis de terrorismo, la financiera de la subprime del 2008, incluso para Europa la de los refugiados, o el año pasado que se inició hablando ya de emergencia climática. A pesar de que para cada una de ellas se necesitan, yo creo que competencias diferentes, yo creo que se podría hablar de dos bloques de competencias. Uno muy inmediato ahora, que para mí serían tres factores, que sería, hay que ser muy claros en el diagnóstico. Acordaros, por ejemplo, cómo cuestionó el liderazgo de Rodríguez Zapatero en sus inicios el cuestionamiento de la crisis económica. Por lo tanto, hay que ser muy claros. Aceptar la realidad no significa aprobarla, significa transmitir muy bien a la gente cuál es la nueva situación. Segundo, hay que ser muy resolutivos en las decisiones. Y entonces aquí seguramente también en relación con la gestión de la crisis de la pandemia, los retrasos, las dudas, los cambios de decisiones afectan. Y en tercer lugar, se ha de ser muy resiliente e integrador en las emociones. Resiliente no en el sentido, aunque ahora se ha puesto de moda hablar de resistiremos, no se trata tanto de no pasará o no nos moverán, sino de ser capaces de asumir los golpes y recuperarse. Integradores, porque se pretende que ese tipo de emociones no se haga separado, sino intentando agrupar también emocionalmente a la mayoría. Yo creo que esas tres son las principales en el momento básico de la crisis. Luego hay otras tres que todavía no se han manifestado, pero que tienen que estar muy presentes. Uno es la de ser planificadores del retorno, es decir, hay que imaginar el día después. En quinto lugar, reinventores de la nueva normalidad, imaginarnos cómo será esa nueva normalidad después de una pandemia en muchos aspectos, en lo económico, empresarial, en lo social, en lo digital, en lo sanitario, etcétera, en las relaciones, en los espacios públicos. Y por último, cómo se puede ser regulador de los nuevos cambios y reformas que vengan. Estos tres ahora están como la parte oculta del iceberg, pero en la medida en que empiecen, esperemos que rápidamente, a remitir los casos de enfermedad y de ingresos en las UCIs, seguramente estas tres últimas dimensiones también tendrán un papel muy importante. Ahora mismo yo creo que lo fundamental son las tres primeras. Es informar con claridad de cuál es la situación, ser resolutivo en las decisiones y sobre todo desde el punto de vista de la gestión de las emociones, ser capaces de ser resilientes con toda la ciudadanía. Sí, pero es curioso, Ángel, que los líderes, especialmente los europeos, ¿no? Los Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, incluso Boris Johnson, han seguido la misma estrategia, que es volcarse hacia la emocionalidad de sus mensajes, ¿no? Mira ayer Pedro Sánchez, por ejemplo, cómo cambió también bastante el tono. Y sin embargo, quien más rentabilidad política está consiguiendo con todo esto en la gestión de la crisis es Trump en las encuestas, con un mensaje absolutamente carente de emociones. Solamente tiene arrogancia y liderazgo empresarial casi. Sí, sí. La verdad es que hay varios factores
para interpretar justamente ese tipo de valoraciones. Yo, por ejemplo, creo que aunque nos podríamos quedar simplemente en la figura del personaje o en sus discursos, yo creo que en el ámbito propiamente occidental os llamaría la atención de los mensajes transmitidos a la opinión pública por Angela Merkel o incluso por el líder de Canadá, Justin Trudeau, donde yo creo que ha sabido encontrar un buen equilibrio entre la gravitas, la transmisión de la gravedad de la situación, con elementos y por tanto de urgencia para movilizar en parte a la población, pero a la vez con un cierto control emocional. Yo creo que seguramente el contexto de Donald Trump, que también es previo a unas elecciones presidenciales y que es inseparable de las características de la personalidad, cosa que es un elemento, como todo el mundo sabe, fundamental en el liderazgo, es relevante. Pero al final, sea por el contenido del mensaje que transmite, sea por el propio lenguaje del cuerpo o de la estabilidad, el equilibrio del personaje, yo creo que se transmite no solo la comunicación, sino la capacidad de conexión con la ciudadanía. Y en estos casos yo creo que evidentemente las encuestas de satisfacción o de valoración de los líderes pueden subir y bajar de acuerdo con días de que se hacen las entrevistas, pero que hay diferencias entre momentos dubitativos y críticos, tanto en el presidente Trump como por ejemplo, en Boris Johnson, y otras actuaciones que luego pueden evaluarse mejor de acuerdo también con el propio ethos, la propia estabilidad y personalidad del líder, cuando hablamos de Macron o cuando hablamos del propio presidente Sánchez. Insisto que aquí es difícil establecer parámetros científicos, porque yo os he dicho que, por ejemplo, me ha gustado especialmente el tono de la presidenta Merkel o del señor Justin Trudeau, lo cual no significa que sea compartido por todos vosotros o por todo el público, ¿no? Ángel Castiñeira, que es director de la Cátedra de Liderazgos y Gobernanza Democrática de ESADE. Gracias, Ángel, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Ramón, hay un par de cosas más que quiero hacer contigo, quiero charlar contigo, así que aguanta un poquito.